Hemos descubierto muchos objetos inexplicables en nuestro planeta, desde elementos paranormales hasta objetos supuestamente de origen extraterrestre. Aquí hay 20 objetos relacionados que no son de este planeta. Número 20. Barco circular que visitó Japón. En 1803, la gente en Japón quedó cautivada por un barco peculiar, el Utsuro Bune. En japonés, su nombre se traduce como barco hueco. Al describir acertadamente este extraño barco circular que llegó a la costa de la provincia de Hitachi el 22 de febrero de 1803, el barco medía aproximadamente 10,83 pies de alto y aproximadamente 17,88 pies de ancho. Los lugareños describieron que la vasija tenía una forma que les recordaba a un koroz o un quemador de incienso japonés. Estaba hecho de hierro y vidrio, con diseños intrincados y símbolos desconocidos pintados en su superficie. Curiosamente, el barco tenía ventanas transparentes, lo que les permitía ver lo que había dentro del barco. El interior estaba lleno de símbolos que no conocían, y dentro del recipiente también había 2 sábanas, una botella llena de litros de agua, torta y carne amasada. Lo que los lugareños no esperaban, sin embargo, era una mujer joven, posiblemente de 18 o 20 años. Medía alrededor de 4,92 pies, y tenía el pelo y las cejas pelirrojas, y su cabello fue alargado por extensiones blancas artificiales. Sostenía una caja misteriosa que guardaba atentamente, negándose a permitir que nadie la tocara. Los lugareños intentaron hablar con esta extraña mujer, pero nadie podía entender el idioma que hablaba. A pesar de la barrera del idioma, la misteriosa mujer era amigable y cortés. Algunos creían que podría ser una princesa extranjera abandonada como castigo, o incluso una espía de otra tierra. La teoría más intrigante era que ella era un ser extraterrestre. Hasta el día de hoy, se desconoce la verdad detrás del barco hueco que visitó Japón, y por eso muchos creen que el Yotsuro Bune y todas las demás naves similares registradas podrían ser extraterrestres que aterrizan en nuestro planeta. Número 19. Sirena momificada de Japón. Los habitantes de la prefectura de Okayama, en Japón, procedentes de la provincia de Hitachi, también están familiarizados con una anomalía histórica, una sirena momificada. Esta misteriosa momia, que mide apenas 30 cm, es uno de los artefactos más intrigantes de Japón. En la tradición local, esta sirena supuestamente fue capturada por un pescador local en Shikoku durante el periodo entre 1736 y 1741. Más tarde fue vendida a una familia adinerada y finalmente terminó en el templo de Anjuan, donde se exhibió para el culto. Verás, los lugareños en aquel entonces creían que esta sirena, en el idioma local conocida como ninjo, tenía poderes legendarios para curar enfermedades y otorgar longevidad, y por eso esta momia era adorada y a menudo recibía oraciones de la gente del pueblo. Sin embargo, una investigación reciente reveló que esta sirena no es realmente de este mundo. Más bien, surgió de la ambición de estafadores y estafadores de hace siglos. Investigaciones científicas recientes han revelado que la momia es una mezcla magistral de varios materiales. Investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Kuroshiki emplearon técnicas avanzadas como escaneo por tomografía computarizada, datación por radiocarbono y análisis de ADN para descubrir la verdad detrás de este artefacto. Descubrieron que el torso estaba hecho principalmente de tela, papel y algodón unidos por alfileres de metal. La parte superior del cuerpo presentaba pelo de mamífero y piel de pez, mientras que la mitad inferior estaba construida con la cola de un pez, probablemente una especie de corvina. Se cree que esta intrincada creación es un engaño, elaborado para engañar a la gente haciéndoles creer en el mítico Ningyo y sus supuestas habilidades sobrenaturales. Es probable que estas momias se hicieran para exportarlas a turistas occidentales curiosos o para eventos especiales en Japón. A pesar de la verdad detrás de esta momia, sus restos marcados en la cultura local. Número 18. Tierra árida maldita por el diablo. En lo profundo de los bosques del condado de Chatham, en Carolina del Norte, hay un círculo árido. Este lugar, de unos 40 pies de diámetro, es supuestamente el lugar de paseo del diablo. En todas partes de este círculo hay una exuberante vegetación, y sin embargo, todo se niega a crecer en este círculo de tierra. Incluso las malas hierbas y el pasto cangrejo más resistentes luchan por sobrevivir aquí. Con esta rareza,
las leyendas y las historias cobraron vida. Se afirma que, además de que la vegetación no crece en este camino circular, también hay otros avistamientos misteriosos y extraños aquí. Hay supuestos informes de que los objetos dejados dentro del círculo durante la noche serán misteriosamente sacados de sus límites por la mañana, y los animales se niegan a cruzar su camino. Existen innumerables teorías sobre por qué nada crece en el círculo. El principal culpable es supuestamente el mismísimo diablo, que sale al anochecer a pasear por este trozo de tierra. Esta es la razón por la que no crece vegetación dentro de este círculo. Junto con esta teoría, hay avistamientos de ojos rojos brillantes, ruidos extraños y apariciones. Por esta razón, muchos creen que el terreno del diablo no es de este mundo, sino del sobrenatural. Si bien los científicos intentan explicar la rareza de esta zona árida de tierra, muchos continúan creyendo en la tradición que rodea esta zona. Número 17. Mano alienígena de 3 dedos. En 2016, el árido desierto peruano reveló algo que no se parecía a nada que hayamos visto. Una extraña mano momificada de 3 dedos encontrada en un túnel cerca de las antiguas líneas de Nazca. Este artefacto llamó inmediatamente la atención de los arqueólogos debido a lo extraño que era. La mano mide aproximadamente 20 centímetros de largo y sus dedos son demasiado largos para una persona común y corriente. Junto a la mano, se encontraron otros objetos inusuales, incluido un cráneo alargado y un pequeño cuerpo momificado, lo que llevó a especulaciones sobre sus orígenes y posibles conexiones con civilizaciones antiguas, o incluso visitantes extraterrestres. Los exámenes iniciales mediante rayos X y análisis de ADN sugirieron que la mano estaba compuesta de piel, hueso y otros materiales biológicos, y que cada dedo contenía 6 huesos. Esta anatomía inusual llevó a algunos investigadores a proponer que la mano podría pertenecer a una especie previamente desconocida o a un humano prehistórico con mutaciones genéticas. Pero, por supuesto, hay una explicación más sencilla. Quizás esta mano no sea de un humano en primer lugar, sino más bien de un viejo visitante del espacio exterior. Número 16. Caja embrujada y maldita. La caja de Dybbuk es supuestamente uno de los objetos más embrujados del mundo. La historia de esta caja maldita comenzó en 2003. La caja Dybbuk fue incluida en eBay por Kevin Mannis, un escritor y restaurador de muebles de Portland, Oregon. Manus afirmó haber comprado la caja en la venta de la propiedad de un sobreviviente del Holocausto, quien advirtió que contenía un espíritu malévolo conocido como Dybbuk del folclore judío. En la mitología judía, un Dybbuk es un espíritu malicioso e inquieto que se cree que posee y controla a los individuos vivos hasta que es exorcizado. El término proviene de la palabra hebrea davek, que significa aferrarse. Se pensaba que estos espíritus eran las almas de los difuntos que tenían asuntos pendientes o fueron castigados por sus pecados vagando por la tierra. Quizás aquellos que ya conocían el origen de esta palabra inmediatamente hicieron clic para salir de la lista. La descripción de Manus en eBay detalla una serie de eventos espeluznantes asociados con la caja, incluidas pesadillas inexplicables, olores extraños y mala suerte. Afirmó que cualquiera que entrara en contacto con la caja sufriría una desgracia. Sin embargo, a pesar de todas las historias maliciosas que rodean la caja, un caballero llamado Jason Haxton la compró. Jason supuestamente es el director del Museo de Medicina Osteopática de Missouri. Y cuando compró la caja, le sucedieron sucesos extraños. Finalmente, Jason se inspiró en estos sucesos, lo que llevó a la creación de una película de terror en 2012. Y entonces, imaginen lo sorprendida que se quedó la gente cuando en 2021, Kevin, el propietario original de la caja, admitió que él creó su historia y que la caja Dybbuk no era más que un engaño. O tal vez ya no sea solo un engaño. Después de todo, las creencias y las palabras son poderosas. ¿No es que a veces las entidades maliciosas provienen de nosotros mismos? Número 15. El Volga negro que atormentó a toda una nación. Si eres de Europa del Este, quizás ya hayas oído hablar de la leyenda del Volga negro. Esta siniestra leyenda urbana fue reconocida en la región durante las décadas de 1960 y 1970. Esta leyenda se centra en un siniestro automóvil Volga de gas negro, típicamente un modelo Gas 21 o Gas 24, del que se rumoreaba que estaba involucrado en secuestros y muertes misteriosas.
Según la leyenda, el Volga negro deambulaba por las calles, a menudo de noche, en busca de víctimas. La gente creía que si veías este siniestro vehículo, significaba una perdición segura. Se describió que el automóvil tenía cortinas blancas en las ventanas y a veces, incluso bocinas en los espejos laterales. Algunas versiones de la historia afirmaban que el coche era conducido por agentes del gobierno, mientras que otras sugieren conductores más sobrenaturales, como vampiros, el diablo o extraterrestres. Una de las historias más populares es la del coche que se detiene y el conductor pregunta la hora a un transeúnte. Tan pronto como la persona se acercaba para responder, la metían en el coche y nunca más la volvían a ver. A pesar del temor generalizado en numerosos relatos, no hay evidencia concreta que respalde estas historias. Muchos historiadores y sociólogos consideran que la leyenda negra del Volga es producto de la paranoia de la Guerra Fría, y sin embargo, sigue atormentando a muchos países europeos hasta el día de hoy. Número 14. Jarrón que maldice con la muerte a su dueño. Esta foto muestra un jarrón, no un recipiente común y corriente, sino uno que data del siglo XV. No es su antigüedad lo que lo hace especial, es el hecho de que este jarrón supuestamente está envuelto con una maldición letal. La historia de los jarrones comienza siendo un regalo de bodas para una joven novia que murió trágicamente en su noche de bodas mientras sostenía el jarrón. Según el folclore, su último aliento incluyó una maldición sobre el jarrón, condenando a sus futuros dueños a una muerte prematura. Después de su muerte, el jarrón pasó de generación en generación y cada nuevo propietario sufrió una desaparición misteriosa y repentina. Finalmente, la familia, aterrorizada por su reputación mortal, decidió esconderlo. El barco desapareció en gran medida en la oscuridad, pero en 1988 resurgió una vez más. Fue descubierto con una nota en su interior que decía: «Cuidado, este jarrón trae la muerte». A pesar de la advertencia, se vendió en una subasta por una suma importante. El siguiente propietario, un cirujano, también murió poco después de comprarlo. El patrón continuó con un arqueólogo que compró el jarrón y murió de una infección inexplicable. Las muertes asociadas con el jarrón dieron lugar a su notoria reputación como objeto maldito. Si bien los escépticos argumentan que hay poca evidencia concreta que respalde la maldición del jarrón Bassano, ha cimentado su reputación en el ámbito de lo sobrenatural y lo paranormal. Número 13. Satélite del Caballero Negro. El satélite Black Knight es una de las teorías de conspiración relacionadas con el espacio más intrigantes y duraderas. Se dice que este misterioso objeto, que algunos afirman es un satélite extraterrestre, estuvo orbitando la Tierra durante miles de años, mucho antes de que existieran los satélites creados por el hombre. Las raíces de esta misteriosa nave entraron por primera vez en la conciencia pública allá por 1899. Nikola Tesla, el famoso inventor y científico, anunció haber recibido señales de radio inusuales de lo que especuló era una civilización inteligente. Esta afirmación sentó las bases para futuras teorías que vinculen estas señales con el satélite Caballero Negro. Hoy en día, la fotografía del Caballero Negro, capturada en 1998 durante la misión del transbordador espacial STS-88, sigue circulando por Internet y resurgiendo de vez en cuando. Aunque la NASA ya identificó este objeto como una manta térmica, las teorías sobre que este avión es de origen extraterrestre siguen cautivando al público. Número 12. Calaveras de cristal. Las calaveras de cristal son exactamente lo que parecen: calaveras fabricadas en cristal transparente. El más infame de ellos es el cráneo de Mitchell Hedges, supuestamente descubierto por Anna Mitchell Hedges en un templo maya en Belice durante la década de 1920. Aunque se dice que muchos de estos cráneos no son más que engaños modernos, hay muchos que creen que estos cráneos pertenecen a criaturas que no son de este planeta. Ya sea que creas en estas extrañas calaveras o no, te dejaré ser el juez. Número 11. Una computadora antigua. En 1901, se descubrió un naufragio frente a la isla griega de Antiquitera. Era un tesoro escondido de artefactos, y es en estos restos donde se descubrió el mecanismo de Antiquitera. El mecanismo en sí es un conjunto complejo de engranajes de bronce, alojados en una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos.
Consta de al menos 34 engranajes engranados y se utilizó para predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de antelación. Girando una manivela lateral, los usuarios podían simular los movimientos de los cuerpos celestes, incluidos el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos de la época: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La parte frontal del mecanismo mostraba un modelo del sistema solar, mientras que la parte posterior presentaba diales para rastrear el ciclo metónico, el ciclo cólico, el ciclo de las Olimpiadas y el ciclo de Saros, todos cruciales para comprender los fenómenos lunares y solares. Con lo avanzado que es este mecanismo, muchos no podían creer que fuera algo creado entre el 1510 a.C. Se dice que esta antigua computadora fue creada con la ayuda de antiguos extraterrestres. Y ahora, más de un siglo después de su descubrimiento, todavía tenemos que entender todo sobre el mecanismo de Antikythera. Número 10. Diamante maldito que supuestamente pertenece a un dios. El diamante de la esperanza, conocido por su sorprendente belleza en la historia, es una de las gemas más famosas del mundo. Con un peso de 45.052 quilates, este diamante azul intenso se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Sin embargo, este diamante tiene una leyenda muy ligada a él. Según muchos relatos engañosos, a finales del siglo XIX y principios del XX, se supone que este diamante ni siquiera está en nuestro reino. La historia cuenta que el diamante de la esperanza fue robado del ojo de una estatua esculpida de la diosa hindú Sita. Por esta razón, cualquiera que tome posesión de esta piedra preciosa tendrá garantizada una mala suerte. Si bien es probable que las historias que rodean esta piedra preciosa no sean más que un engaño o quizás verdades exageradas entrelazadas para crear una historia escalofriante, aún así, la reputación del diamante de la esperanza y sus vínculos con las maldiciones y lo paranormal persiste hasta el día de hoy. Número 9. El mapa antiguo. Muestra la Antártida incluso antes de que fuera descubierta. En 1513, el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis creó un mapa. Quizás nunca pensó que el mapa que redactó sería uno de los misterios más perdurables de la historia de la humanidad. Siglos después de su creación, el mapa de los Piriries fue descubierto en el Palacio Topkapi de Estambul en 1929. Este mapa destaca por su representación detallada y precisa de partes del mundo, incluida la costa occidental de África, la costa oriental de América del Sur y lo que algunos creen que es la Antártida. Piri Reis completó el mapa utilizando aproximadamente 20 fuentes diferentes, incluidos mapas de exploradores españoles y portugueses, y posiblemente incluso mapas anteriores que se han transmitido a través de los siglos. Estas fuentes incluían algunas que supuestamente se derivaron de los viajes de Cristóbal Colón, lo que explica la descripción precisa de los mapas del Nuevo Mundo poco después de su descubrimiento por los europeos. Sin embargo, incluso para otros mapas, la presencia del continente antártico era algo sin precedentes. ¿Por qué? Bueno, la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. Entonces, ¿cómo es posible que un mapa creado en 1513 contuviera esta masa de tierra? Esto generó teorías de que de alguna manera Peiris obtuvo un mapa creado por seres mucho más avanzados y lo usó como referencia para crear su propio mapa del mundo. Número 8. El incidente de Roswell. Entre los muchos supuestos visitantes extraterrestres que hemos tenido hasta ahora, se encuentra esta infame nave espacial que aterrizó durante el incidente de Roswell, uno de los eventos más renombrados y debatidos en ufología. El incidente de Roswell comenzó en el verano de 1947, en los albores de la Guerra Fría. Las fuerzas del ejército estadounidense anunciaron que habían encontrado un disco volador en un rancho cerca de Roswell. El catalizador de este descubrimiento fue un ganadero llamado W. Mac Brazel. Afirmó que encontró los restos de un aterrizaje forzoso en su propiedad en el condado de Lincoln, Nuevo México, aproximadamente a 75 millas al norte de Roswell. Llevó el material al sheriff local, quien a su vez informó sobre el accidente al coronel William Blanchard, el comandante del aeródromo del ejército de Roswell. Dado el momento del descubrimiento, era fundamental que las autoridades conocieran la naturaleza de la aeronave. El anuncio dejó toda la historia desconcertante para algunas fuentes,
los oficiales del ejército estadounidense declararon que habían descubierto un platillo volante. Sin embargo, cuando estalló la noticia, rápidamente revocaron su afirmación inicial y dijeron que los restos que habían encontrado eran en realidad de un globo meteorológico. Junto con esto, el mayor Marcel publicó pedazos de los supuestos restos del globo meteorológico como prueba. Otros, sin embargo, no quedaron convencidos. Número 7. Anomalía del Mar Báltico. El 20 de junio 11. El equipo de buceo de Ocean X, dirigido por Peter Lindbergh y Dennis Asberg, descubrió algo en el fondo del Mar Báltico. El equipo afirmó que habían descubierto un objeto circular de aproximadamente 200 pies de diámetro. El objeto se parecía a lo que vemos como un ovni. Esto provocó una avalancha de teorías de conspiración sobre el hallazgo de una nave espacial extraterrestre en el fondo del Mar Báltico. Estas teorías se vieron reforzadas por informes de equipos eléctricos que funcionaban mal cuando estaban cerca del objeto. Sin embargo, los arqueólogos marinos inmediatamente descartaron estas teorías. A pesar del entusiasmo del equipo, los expertos afirmaron que es muy probable que la anomalía del Mar Báltico no sea más que un extraño depósito glacial o un afloramiento rocoso formado por movimientos glaciales a lo largo de los años desde la edad de hielo. Hasta el día de hoy, la anomalía del Mar Báltico sigue siendo un enigma debido a las limitadas imágenes de alta calidad y las difíciles condiciones para una exploración exhaustiva. Dado que la anomalía aún no ha sido detectada por los ROV ni por los buzos profundos, muchos son libres de especular sobre su clasificación. Número 6. ¿Dioses o extraterrestres? En la mitología mesopotámica, los Anunnaki son deidades, pero sus descripciones los diferencian de cualquier otro. Los Anunnaki fueron mencionados por primera vez en textos sumerios alrededor del 2144 al 2124 a.C. Se cree que son descendientes de An, el dios del cielo Enlil, el dios del aire Enki, el dios del agua y la sabiduría, e Inanna, la diosa del amor y la guerra. Estos tres se encuentran entre los dioses más destacados de la mitología actual. Los Anunnaki no eran meros espectadores que vigilaban a los humanos desde el reino celestial. Más bien, se los representa como seres celestiales que desempeñaron papeles cruciales en la creación y el gobierno. Se los describe como jueces poderosos que determinan el destino de los humanos y otros dioses. Curiosamente, algunos textos los describen como antiguos astronautas y no como dioses. En un libro de 1976, Zecharia Sitchin propuso que los Anunnaki eran en realidad antiguos astronautas de un planeta distante llamado Nibiru. Según su interpretación, estos seres extraterrestres visitaron la Tierra hace unos 500.000 años, modificaron genéticamente a los humanos para que trabajaran para ellos y les transmitieron conocimientos y tecnología avanzados. Esto es algo que tanto la religión como la ciencia rechazaron. Académicos, historiadores y creyentes rechazaron las teorías de Sitchin, alegando que había entendido mal los textos antiguos. Sin embargo, a partir de la propuesta de Sitchin de esta teoría, ha persistido la visión de que los Anunnaki son antiguos astronautas. Número 5. Una antigua máquina voladora. En los antiguos textos indios de epopeyas sánscritas como los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana, se han descrito varios objetos voladores. Estos objetos a menudo se representan como carros voladores palaciegos utilizados por dioses y figuras veneradas. Estos se conocen como vimanas. Curiosamente, estas vimanas se parecen a la forma de los ovnis y de las naves espaciales modernas. ¿Es simplemente una coincidencia, o estas ilustraciones y representaciones se basaron en la realidad? Según Vimanika Shastra, un texto de principios del siglo XX que afirma estar basado en manuscritos antiguos, las vimanas se construyeron utilizando tecnologías y materiales avanzados desconocidos para la ciencia moderna. El texto describe detalles intrincados como los motores de vórtice de mercurio, que supuestamente impulsaban estas máquinas utilizando una forma de tecnología antigravitacional. Se decía que estos motores producían empuje, haciendo girar mercurio a altas velocidades, creando un poderoso vórtice. Las descripciones de vimanas incluyen varios tipos de estos vehículos, cada uno con funciones y capacidades específicas. Algunos fueron diseñados para el combate y equipados con armamento avanzado capaz de causar una destrucción masiva. Otros se utilizaron para recuperación, reconocimiento y transporte.
A pesar de estas descripciones detalladas, los principales historiadores y científicos ven a los vimanas como construcciones mitológicas en lugar de evidencia de tecnología avanzada antigua. Para quienes creen en ellos, sin embargo, los textos históricos sobre ellos describen aviones que no son de este mundo. Número 4. El mayor evento de impacto registrado en la historia. El 30 de junio de 1908, se produjo una explosión masiva cerca del río Podkomanyana-Tunguska, en Siberia, Rusia, que arrasó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 km². Este evento, conocido como Evento de Tunguska, se considera el mayor impacto en la Tierra jamás registrado en la historia. Testigos presenciales informaron haber visto una brillante bola de fuego cruzando el cielo, seguida de un destello de luz y una tremenda explosión que derribó a la gente y rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia. La explosión generó una onda de choque equivalente a un terremoto de magnitud 5, y la explosión se escuchó hasta en Europa. A pesar del enorme impacto, no se encontró ningún cráter en el lugar. ¿Cómo es posible? La explosión alcanzó la superficie de nuestro planeta, por lo que debería haber un cráter de impacto. Hoy los científicos creen que el impacto se produjo en nuestra atmósfera. Ahora bien, ¿te imaginas si el impacto se produjera en la propia superficie de nuestro planeta? Quizás el daño sería 10 veces mayor. Es por eso que cualquier roca espacial que pueda ingresar a nuestro planeta a menudo es monitoreada por la NASA, asegurando que si pasa un visitante destructivo, estaremos listos. Número 3. La estatua del pájaro pequeño es supuestamente un avión antiguo. El pájaro de Saqqara es un pequeño artefacto con forma de pájaro hecho de madera de sicomoro, descubierto en 1898 en la tumba de Padi Imin, en Saqqara, Egipto. Ahora bien, no hay nada especial en este artefacto de 18 centímetros de largo, al menos no a primera vista. La intriga que rodea a este pequeño artefacto comienza con su asombroso parecido con los aviones modernos. Varios estudios y experimentos posteriores al descubrimiento de los artefactos provocaron más conspiraciones en torno al pájaro de Saqqara. El doctor Khalil Masija, médico e investigador egipcio, propuso que el diseño de las aves incluye características similares a las de los aviones modernos, como un ángulo diédrico en sus alas, que ayuda a lograr la sustentación. Masija incluso construyó una réplica en madera de balsa del pájaro de Saqqara, añadiendo un tubo de escape que permitía que el modelo se deslizara cuando se lanzaba con la mano. Esto significa que el pájaro de Saqqara es aerodinámico. Pero si este es realmente el caso, ¿cómo entendían la gente hace miles de años el vuelo? ¿Lo descubrieron por sí solos? ¿O quizás fueron ayudados por una raza mucho más superior? El misterio de este artefacto permanece hasta el día de hoy. Número 2. Esferas de 3.000 millones de años. Las esferas de Klerksdorp son objetos pequeños, a menudo esféricos o en forma de disco, descubiertos en las minas de pirofilita Neurotus Dol en Sudáfrica. Estos podrían parecer hechos por el hombre, y sin embargo, estas esferas supuestamente datan de hace aproximadamente 3.000 millones de años, una época mucho anterior al surgimiento de la vida compleja en la Tierra. Esto significa que ninguna vida inteligente podría haberlos creado. Las esferas de Klerksdorp varían en tamaño desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de diámetro, y a menudo presentan ranuras o crestas concéntricas únicas alrededor de sus superficies. Sin embargo, debido a su antigüedad, los científicos buscan una explicación diferente para la existencia de estos objetos. Una de las explicaciones más aceptadas entre los geólogos es que estas esferas son concreciones naturales. Las concreciones se forman cuando los minerales precipitan del agua y se acumulan alrededor de un núcleo, endureciéndose gradualmente hasta convertirse en objetos sólidos. Con el tiempo, este proceso puede producir las formas y surcos sorprendentemente simétricos que se observan en los miedos de Klerksdorp. Esta teoría, sin embargo, sigue siendo difícil de creer para algunos, y muchos siguen pensando que, en lugar de ser causados por el hombre o por la naturaleza, estos temores fueron traídos a nuestro planeta por visitantes que pasaron por allí hace más de 3.000 millones de años.